Hola a todos, en primeras quería disculparme perquè va questo punchar este vídeo la otra semana. No soy stato dondeando ni zorrupiándome. Per motivos de salud he habido de parar bellos 2 días. Así es que ahora sí que sí, principian los vídeos de Derecho Civil Aragonés en aragonés. Hoy os parlaré sobre las otras tradiciones jurídicas aragonesas. Principiaré con esfueros do viejo condado, el reino de Sobrarbe, lo mito do fuero de Sobrarbe. No sabemos ni zarrapita ni pon cómo podían estar, porque no hemos trovato garra escrito en cara. Sí que podemos suposar que se trataban de bellos usos u costumbres da chenda tierra, pero caldría suposar que arribón al arrestado derecho a través de esfueros de Chaca. Ahora continúo con esfueros de Extremadura. Extremadura y Cáceres no, que Aragón también tenía la suya Extremadura, en Calatayud, Daroca, Teruel y Albarracín. Estas tierras tenían influencia castellana que también arribó a lo derecho. Así, a diferencia do derecho sucesorio alto aragonés, on tú podías nombrar hereu a que te jodese, en estas tierras no. Entonces hereus eban de heredar en iguals parts. ¿Sabéis cómo se unificó este diferente criterio? A través de la legitima colectiva. Por ejemplo, también en Teruel no existía el usufructo vidual, que sí que hay una institución tradicional aragonesa que, por cierto, la pensión de viudedad tiene lo suyo origen aquí, sino que sí existían bellas avantallas de buena valura. También existía la patria potestad, que en Aragón no hay tradición. Aquí lo propio oye la autoridad familiar. ¿Cuál es la diferencia? Que la patria potestad tiene más poderes sobre los fillos. ¿Sabéis cómo se podía solucionar también todas estas diferencias? Pues como unos de los principios fundamentales del derecho civil sucesorio aragonés no hay otros o que la libertad de testar, aquí continúan testando como les jodió. Si te os ha feito hoy este vídeo, dadme mucho love, y si tenéis bella sugerencia podéis escribirme en comentarios. Que vaya bueno.